saqueo de nuestros recursos naturales, por la igualdad entre indígenas y mestizos y criollos, por respeto a nuestros derechos. El derecho, sobre todo de los pueblos indígenas, el sector más vilipendiado en la historia boliviana y la historia de Latinoamérica. Una rebelión a un Estado colonial. Y esas luchas, quiero decirles, hermanas y hermanos de Bolivia, no han sido en vano. Bolivia estuvo colonizada por España hasta el año 1825, con una población mayoritariamente indígena. La historia de Bolivia se caracteriza por un predominio sistemático y permanente en la estadía en el poder de las élites. Esas élites fueron creando grandes emporios económicos que les permitía no solo hegemonizar la economía boliviana, sino también la política boliviana. En el año 1952 los indígenas se levantaron contra el poder de entonces, contra el gobierno de entonces. En el año siguiente se produce lo que es la reforma agraria, donde las tierras ya son distribuidas por el gobierno, por el Estado, hacia los sectores más necesitados, especialmente a los sectores campesinos. Pero esta revolución agraria del año 52 nunca fue completada con otras tareas inherentes a esa revolución. Y por lo tanto hablamos de una revolución frustrada. Después de ello se suscitaron varias dictaduras militares que mantuvieron ese orden de cosas en el sentido de procurar que las élites sigan siendo sectores privilegiados y los sectores históricamente excluidos sigan siendo lo que son, unos excluidos. A partir de octubre de 1982 es que se empieza a vivir nuevamente la vigencia de regímenes constitucionales, tanto en dictadura como en democracia. Muchos gobiernos favorecieron a las élites bolivianas, otorgándoles tierras muchas veces ajenas. En esa perspectiva su actuación fue para el país absolutamente desastrosa, pero sí beneficiosa para los sectores a los que ellos representan, a las minorías. Y entonces no mejoró el país, pero mejoró la economía de estas élites, que se vieron protegidas con la dotación de tierras, con préstamos que nunca se pagan al Estado, etc., con corrupción. Y por eso es que cuando se producen las elecciones donde participa don Evo Morales, o sea, las últimas elecciones para presidente y vicepresidente, él recibe el apoyo no solo de los sectores mayoritarios del país, sino de clase media, que estaba cansada de los políticos tradicionales, sea de izquierda o de derecha, pero cansada por la forma tan delincuencial de administrar el gobierno. Este líder obtiene casi un 54%, o sea, por encima de los requisitos que originalmente se exigían, ¿no? Mayoría absoluta.
¿Cómo se puede explicar que un país como Bolivia, que dispone de tantas riquezas naturales, como reservas importantes de gas, petróleo, minerales, tenga tan pésimas infraestructuras? Las carreteras son muy malas y, por lo que dicen algunos informes, es uno de los países más pobres de América Latina y con menor acceso a la electricidad. Lamentablemente los gobiernos anteriores, en otras etapas, diferentes gobiernos, ¿no es cierto?, democráticos, gobiernos de dictadura, lo que nunca se han preocupado es primero del desarrollo del país, y lo que nunca se han preocupado, segundo, es del estómago del pueblo, y lamentablemente hemos llegado a esta situación cuando usted nos pregunta, todos los que vienen del exterior nos preguntan cómo pueden ser tan pobres teniendo tanta riqueza natural. Entonces, pero lamentablemente los gobiernos que han pasado en anteriores gestiones nunca han pensado en un desarrollo integral del país. Lo que ellos han hecho es saquear al país, han entregado todos nuestros recursos naturales a las transnacionales a precio de gallina muerta. Entonces esos gobiernos, las últimas décadas, gobiernos de tipo neoliberal, ¿no es cierto?, esos han hecho que nuestros recursos se vayan dilapidando más. Desde el año 1940, según datos demuestran, Bolivia nunca tenía superávit fiscal, siempre déficit fiscal, no tenía plata. En el primer año de nuestro gobierno, 2006, con superávit fiscal, creando algunos bonos inclusive, después de que nacionalizamos, empezó a mejorar la economía. Queremos socios, no patrones sobre nuestros recursos naturales. Yo quiero aprovechar esta oportunidad. No quisiera que se repita la historia de Potosí. Con ustedes, dolor, si revisamos esa historia, para nosotros también dolor, si revisamos la historia de Potosí. No quiero que vuelvan otras políticas como con Potosí, ni en litio, ni en petróleo, ni en hierro. El gobierno empieza a implementar sus planes para mejorar la situación social de la gente. Esta política de reivindicación de derechos ha generado respuestas negativas en los sectores más reaccionarios del país. Han apostado a boicotear el surgimiento de una nueva constitución, evitando un normal desenvolvimiento de la Asamblea Constituyente. Han obstruido este proceso de cambio que se quiere implementar. Y obviamente todo cambio afecta intereses, porque a sabiendas todos de que la distribución de la tierra en Bolivia fue muy irregular, muy mañosa, muy prebendalista, en el momento en que se quiere sanear esas tierras, existe la oposición de los beneficiados con esas tierras. En el momento en que se quiere luchar contra la corrupción, también hay una oposición que aquí coarta todo. La oposición es dura en el sentido que está perdiendo sus privilegios, está perdiendo el control real de lo que es el manejo del Estado. Y ahí es donde no les conviene, ¿no es cierto? Porque ellos siempre han sido comerciantes, siempre han sido industriales, han manejado las instituciones, tema ministerios, tema aduana, en función y en beneficio de ellos. Ahora es en beneficio de todo el país, esa es la diferencia. Y esa diferencia es que no quieren sostenerla, no quieren aguantarla, entonces la oposición es totalmente radical, ¿no es cierto? Hasta el extremo de que ustedes están viendo por medios de prensa, que no solamente el enfrentamiento es ideológico, político, sino que se están yendo a las armas, organizando estructuras de paramilitares que estaban bien armados, bien fortalecidos, y además gente, emisarios que son pagados, que están viniendo del exterior, justamente a querer debilitar este proyecto y este gobierno.
eso que he leído en algunas partes que se están violando los derechos humanos, que no hay libertad de prensa, que el gobierno trata de callar a algunos sectores. ¿Qué piense de eso? Siempre va a haber la intención de mostrar que en Bolivia no hay democracia. Pero ¿quiénes lo hacen? Justamente aquellos que históricamente más bien estuvieron vinculados a las dictaduras y que en su momento de auge político nunca se dieron derechos, nunca se reconocieron derechos de las personas. Y para ellos el tema de los derechos humanos era más bien algo que les frustraba. Todos esos argumentos que se manejan para defenestrar al gobierno, de alguna forma son perniciosos, pero son argumentos absolutamente no válidos. Que la democracia boliviana está en buen estado de salud, pero que no es una democracia perfecta, es perfectible, y para su consolidación es necesario que sigamos trabajando unidos y evitando que se materialice cualquier maniobra en la que están embarcados las élites de Bolivia, que no quieren ningún cambio social y más bien aspiran a seguir manteniendo las cosas tal como son. Quiero decirles que el movimiento indígena no es indigenista, no es excluyente, no es marginador, no es el que margina. Yo puedo comentar bastante de eso, frente a algunos comentarios de los medios de comunicación, que el totalitarismo, que el autoritario presidente, que nosotros somos excluyentes, somos indigenistas. Falso. Somos la cultura del diálogo, somos la cultura de integración. Estamos buscando cambios profundos en democracia. Siento que hay que saldar una deuda histórica, que es mejorar la situación de los más abandonados, los más discriminados, que es el movimiento indígena. Eso no significa un trabajo solamente para el movimiento indígena, para otros sectores. Yo creo que hemos venido viviendo mucho tiempo, digamos, prácticamente por la mentira, diciendo de que en épocas de campaña política no es venir, decir vamos a hacer tal cosa, y llegado el momento nunca se ha visto nada. Se han sentido totalmente marginados nuestros hermanos del área rural, pues desde ese año que entró presidente nuestro hermano Evo, se está viendo muchos adelantos, digamos, en todo lo que es el área rural. Hay guarinapas que hay títulos verdaderos y mana falsucho, sino que wakianga lo que es para cabarganchis, engañas para cabarganchis, wakianga chajatuchachas, terratenientes, ataga, hapiacap carganchis, no ganchistas como trabajadores, como esclavos, peunapas yanca carganchis. Pero sin embargo, hermana, hay tituluta, hay warispa casaigo a nombre de nuestro presidente Evo Morales, maipichos paiga helgaigurin, tucuy no ganchispa, dueños, canapa, halpasninchismanta. No ganchis dueños canchis, y creencias kunanga, hermana ganga dueño canqui, maigenchus, que hay título ejecutorial, Gama Jayorispa Casaigo, a nombre de nuestro director departamental de INSA de Chuquisaca. Compañera. Muchas felicidades. En los derechos sociales, nuestra Constitución es más avanzado hasta en algún país de Europa. ¿Y de qué derechos hablamos? No solamente estamos hablando de los derechos individuales, no solamente hablamos de los derechos políticos, se respetan los derechos colectivos como también privados en esta nueva Constitución Política del Estado boliviano. Por ejemplo, todos los servicios básicos es un derecho humano. Si es un derecho humano, no puede ser de negocio privado, sino de servicio público. Tiene que participar, tiene que bailar.
vemos con eso mismo que hay mucha ventaja, que el bono Juancito Pinto, que la renta dignidad que se les da a la gente de área rural. Esos 200 bolivianos, alguna gente que son pobres, nunca en su vida han tenido esos 200 bolivianos. Ahora que se va a dar el bono bono Juana Zurduy, también yo creo que va a ser una gran ayuda, especialmente para las madres solteras, mayor parte que existe en área rural, que están sufriendo. Hoy en día hay la renta dignidad. Anteriormente tenían que estar votados, tenían que fallecer ahí así votados, lo encontraban de semanas. Es una gran ayuda esto para las personas mayores y para los niños también, que nunca podían comprárselos. Una gallina pone un huevo, eso tenían que llevar para comprar lápiz, para comprar cuaderno. Muchas veces alguna gente pobre tienen 2 gallinas, 3 gallinas, no ponen y no saben con qué comprar los materiales escolares. Y ahora que les da el gobierno, bueno, se lo compran. No es mucho, pero es una gran ayuda para la gente de área rural. ¿Cuántos años tienes, Maximiliano? 12. 12 años tienes. ¿Y desde qué edad estás trabajando aquí? Estoy trabajando casi un año ya. Mis papás trabajan en la mina también. ¿Desde qué hora estás trabajando? Desde las 9 de la mañana. Ahorita son las 12:30 más o menos. ¿Y qué has sacado? Mineral, pues. He sacado zinc. ¿A zinc? ¿Y vas a la escuela? ¿Por qué? ¿O no vas a la escuela? Voy, pues, para eso estoy ganando plata. ¿Y cuántos de tu edad vienen a trabajar aquí? Viene desde 11 años. Desde 11 años están viniendo los niños a trabajar para ganar dinero. ¿Y piensas en grande seguir trabajando de minero? Sí. ¿Has estudiado? No, poco nomás. ¿Y más o menos cuánto estás ganando? Yo gano semanal 400, 500 así no estoy ganando. ¿Y tu familia? ¿Tú los mantienes? Sí, tengo 2 hijos. ¿Y un poco me puedes hablar del tío? ¿Qué significa? ¿Por qué al tío lo veneran ustedes? Pues nosotros aquí hallamos a Tito, después eso cuida pues. ¿Él es el que cuida? Sí, aquí adentro de Tojo, a veces no cae no de Tojo. De ahí nos trabajamos tranquilo. ¿Han habido algunos accidentes? Aquí no ha pasado mucho, en otro lado sí. ¿Y cómo ves el gobierno, vos, como que desde aquí, desde la mina, cómo están viendo ustedes el nuevo gobierno de Evo Morales? Evo? Sí. Bien nomás. Antes no ganamos, era 30, no se hacía jornalera, ahora más o menos un poco ya subió 60, 70. Siempre apoyamos por el Evo. ¿Están apoyando al Evo? Sí. ¿Está haciendo plan de viviendas? ¿Está construyendo? Sí. Aprender a leer y escribir no es tarde, en primer lugar. Saber cualquier cosa es hasta la hora de la muerte.
La educación no tiene edad, más cancho edad, compañeros. Pero hermanos y hermanas, este programa está dirigido a cada uno de ustedes. Hace 200 años ha habido una revolución. Los hermanos campesinos han podido derrocar al yugo español. De igual manera, desde entonces a esta parte, continúa la revolución. ¿Por qué? Porque aún todavía nos falta una revolución educativa, una revolución cultural, una revolución de progreso, nos falta una revolución de transformación. Este programa nacional de post-alfabetización, con el apoyo de los hermanos incondicional que nos están apoyando humanitariamente, los hermanos cubanos y venezolanos, pues ha tenido un rotundo éxito en su primera fase. Ustedes se van a dar cuenta, ya no van a ser fácilmente engañados y se van a dar cuenta y van a poder reclamar. Ese es lo elemental. Anteriormente, antes de este gobierno, no habían políticas en esta naturaleza de alfabetizar hasta la última comunidad del país. Es a partir del 2006 que se van implementando estas políticas de alfabetización, de culturización de todos los habitantes de Bolivia. Esta es una política, es un primer paso dentro de la política de cambio, dentro de esta revolución que estamos viviendo. Ciertamente hay políticas mucho más ambiciosas, mucho más grandes. El tema de la electrificación es una política de vital importancia. Se tiene pensado llegar o instalar la electricidad a nivel nacional, ¿no? Que no sea un privilegio simplemente de los centros urbanos, sino que sea la electrificación hasta el último rincón, hasta la última comunidad. Nosotros como asesores cubanos de este programa Yo sí puedo leer, yo sí puedo seguir, que son las 3 etapas, pues nuestro papel fundamental es preparar la estructura boliviana para que ellos den seguimiento a esta etapa y que en el día de mañana nosotros podamos retirarnos de aquí y ellos tengan condiciones y que sean capaces de llevar adelante este programa. La primera etapa, que es la Yo sí puedo, que es cuando la persona aprende a leer y escribir. Una segunda etapa que se llama Ya puedo leer y una tercera etapa que se llama Yo sí puedo seguir. Y después que hayamos terminado, pues entonces este programa va a continuar hasta alcanzar el bachiller, todas aquellas personas que tengan condiciones de alcanzar el nivel bachiller. Y quién sabe si más adelante también puedan salir profesionales. Creo que sí, es el objetivo del programa, que todas las personas que aún no tuvieron la oportunidad de estudiar, pues hoy en día tienen todas las posibilidades y las oportunidades para seguir adelante. El programa Yo sí puedo en solamente 2 años ha podido liberar a Bolivia, declarar libre de analfabetismo, ¿no? Es un programa que está en castellano, está en quechua, está en aymara y está en guaraní, ¿no? Esto para no perder quizás esa identidad y esa cultura que cada pueblo de nuestro país tiene. Este es un método cubano. El método Yo sí puedo es un método cubano que está avalado por la UNESCO con muy buenos resultados a nivel internacional. Por ejemplo, tenemos este programa hoy día en España, en Canadá, tenemos también este programa en México, tenemos en Guatemala, en África, en diferentes países. Nosotros contamos en las comunidades que no tienen energía, pues el pueblo de Cuba, el gobierno de Cuba donó paneles solares. Estos paneles solares, decía, es una tecnología cubana. Lo primero, si es que no hay electricidad, se instala un panel solar primeramente, posteriormente se entrega un televisor, un reproductor de video y el compendio de videos que tiene el programa. El programa en sí está llegando a cada comunidad, es decir, a todos los rincones se está llegando con este programa. Inclusive, como decía, en las experiencias digamos que hemos tenido, igual hemos llegado a comunidades donde tuvimos que caminar como 10 horas llevando los paneles solares, las baterías. Tuvimos que llegar donde no había luz. En ese sentido, se instala en cada comunidad, se instala un panel solar. En esta comunidad que hoy estamos no hay electricidad, en ese sentido se ha instalado un panel solar. Lo que podemos hemos enseñado y hemos podido hacer alguna cosa, algo para nuestros compañeros, porque ellos también tenían mucho interés. Algunos no sabían ni siquiera
escribir sus nombres. Y entonces usted ha dado clases a la gente. Sí. ¿Tuvo que hacer una formación para eso? Sí, como nos ha llamado al curso, el doctor Roberto, y he participado, y cómo manejar los televisión, también los programas, ¿no? Las cintas. Todo eso hemos aprendido. Con esta alfabetización nosotros hemos aprendido a leer, a escribir, porque antes no hemos sabido mucho. Antes estábamos sin profesor y también... ¿Y piensa usted seguir con el programa Yo Sí Puedo Más? Sí, yo puedo seguir más porque todos mis compañeros también pueden estar estudiando, porque para todos es un beneficio. Y en este pueblo hay mucha gente que se alfabetiza. Son dos grupos se han alfabetizado, 30 personas. 30 personas. La brigada educativa y una brigada médica, o sea, la brigada médica, que para mí es una sola misión. Nosotros, por ejemplo, contribuimos a captar personas por la Operación Milagro, ayudamos a buscar personas para que se operen de la vista, que se vean, y ellos conjuntamente con nosotros también pues, nos ayudan a aperturar grupos para que puedan alfabetizarse, para que puedan seguir adelante en la segunda fase. Estas consultas son gratuitas y los medicamentos que se le entregan a los pacientes que los necesitan también son de forma gratis, o sea, sin costo alguno. Creo que ha sido un gran éxito que la misión médica haya operado hoy día más de 500.000 personas. Creo que eso es un reto muy grande, ¿no? Aquellos que conquistaron el anhelo de libertad. El grito libertario. Desde esta hermosa localidad de Ravelo, desde el norte por las ondas de Canal 7 para Bolivia y el mundo. Empezando de esta manera las celebraciones por el Bicentenario. Y hoy día no vengo a aprobar ningún proyecto ni recibir proyectos, sino recordar la historia de nuestro país, la historia de Latinoamérica, una lucha permanente por los derechos, por la tierra, por el territorio, por nuestros recursos naturales. No es ninguna novedad, no es ningún invento de Evo Morales. Todos somos la bolivianina, la nueva Bolivia, diversos y unidos del Cabildo. ¿Qué piensa el pueblo indígena a propósito del Bicentenario? Bueno, nosotros como Federación de Pueblos Originarios de Chuquisaca, todo el comité ejecutivo, todos los ejecutivos provinciales, hemos decidido en una reunión para poder llevar un bicentenario de los pueblos indígenas de América, especialmente, y nosotros tenemos 4 actos grandes que se va a llevar. El primer acto que se va a llevar en Zabelo, que nació ahí Juana Zurduy, en homenaje a nuestros héroes. El Bicentenario no solamente deben festejar, la gente de la ciudad siempre ellos festejan el Bicentenario de la ciudad, pero y sin embargo han sido los primeros luchadores, los revolucionarios, nuestros indígenas como Bartolina, Juana Zurduy, Tupac Katari, y por eso mismo nosotros estamos haciendo estas actividades para reconocer a nuestros héroes y para declarar también como héroes a nivel nacional, porque muchas veces están Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, pero de los otros héroes indígenas se han olvidado. Tata Evo Morales, vaya ñoganchaktaga, tukuy kay hatun suyupi, awankin suyupi, allinta, sutiman orgo asunchis.
pareció el día de hoy? ¿Y es por primera vez que viene un presidente aquí? Sí, la primera vez. ¿Y qué le parece ese gobierno de ahora? Sí, está muy perfecto. ¿Tan contentos? Sí. Porque de todo está bien. Él siempre charla sobre la gente pobre, de los ancianitos. Y también estamos haciendo un acto de desagravio que se va a llevar el 24 de mayo aquí en la ciudad de Sucre, recordando que un año que nos han discriminado, nos han humillado, nos han hecho arrodillar, los de la derecha, los de la alcaldía, los de la universidad, muchos racistas diríamos que nos han humillado. Por eso vamos a hacer un acto de desagravio a estas personas quienes han sido humilladas en esta fecha. Cuando pasó el 24, al día siguiente de una semana nos llamábamos, otros por teléfono nos comunicábamos los afectados. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Será que no hay nadie para nosotros? Un día como hoy estuvimos en esta ciudad llorando mucha gente, golpeados, humillados, escupidos, pero va a quedar para la historia por defender este proceso de cambio. Queremos que en Bolivia haya un cambio profundo. ¡De rodillas, carajo! ¡Van a morir, no! ¡Desde el MAS! ¿Qué no va a estar del MAS? ¡Sáquenle la ropa! Pero estamos aquí presentes, solo pidiendo una igualdad entre todos los bolivianos. Todos somos bolivianos. Como bolivianos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Aquí no hay personas de primera clase y personas de segunda clase.
Lo que es la reforma agraria, donde las tierras ya son distribuidas por el gobierno, por el Estado, hacia los sectores más necesitados, especialmente a los sectores campesinos. Pero esta revolución agraria del año 52 nunca fue completada con otras tareas inherentes a esa revolución. Y por lo tanto hablamos de una revolución frustrada. Después de ello se suscitaron varias dictaduras militares que mantuvieron ese orden de cosas en el sentido de procurar que las élites sigan siendo sectores privilegiados y los sectores históricamente excluidos sigan siendo lo que son, unos excluidos. A partir de octubre de 1982 es que se empieza a vivir nuevamente la vigencia de regímenes constitucionales, tanto en dictadura como en democracia. Muchos gobiernos favorecieron a las élites bolivianas, otorgándoles tierras muchas veces ajenas. En esa perspectiva su actuación fue para el país absolutamente desastrosa, pero sí beneficiosa para los sectores a los que ellos representan, a las minorías. Y entonces no mejoró el país, pero mejoró la economía de estas élites, que se vieron protegidas con la dotación de tierras, con préstamos que nunca se pagan al Estado, etc., con corrupción. Y por eso es que cuando se producen las elecciones donde participa don Evo Morales, o sea, las últimas elecciones para presidente y vicepresidente, él recibe el apoyo no solo de los sectores mayoritarios del país, sino de clase media, que estaba cansada de los políticos tradicionales, sea de izquierda o de derecha, pero cansada por la forma tan delincuencial de administrar el gobierno. Este líder obtiene casi un 54%, o sea, por encima de los requisitos que originalmente se exigían, ¿no? Mayoría absoluta. ¿Cómo se puede explicar? Por respeto a nuestros derechos, el derecho, sobre todo de los pueblos indígenas, el sector más vilipendiado en la historia boliviana y la historia de Latinoamérica. Una rebelión a un Estado colonial. Y esas luchas, quiero decirles, hermanas y hermanos de Bolivia, no han sido en vano. Durante la República, antes de la República, una lucha permanente contra el saqueo de nuestros recursos naturales, por la igualdad entre indígenas y mestizos y criollos.
Bolivia estuvo colonizada por España hasta el año 1825, con una población mayoritariamente indígena. La historia de Bolivia se caracteriza por un predominio sistemático y permanente en la estadía en el poder de las élites. Esas élites fueron creando grandes emporios económicos que les permitía no solo hegemonizar la economía boliviana, sino también la política boliviana. En el año 1952 los indígenas se levantaron contra el poder de entonces, contra el gobierno de entonces. En el año siguiente se produce